debate sobre la confiabilidad de los datos de pobreza surgidos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, nos propusimos analizar su metodología. Frente a las críticas de diversos sectores, quisimos entender mejor cómo es que se realizan las evaluaciones del observatorio y cuál es la relevancia de sus datos para el panorama social de nuestro país. El objeto de nuestro programa de investigación es el estudio de las deudas sociales definidas como privaciones injustas en las limitaciones o en las capacidades de desarrollo humano e integración social. Y son injustas dentro de esta definición teórica porque violentan derechos fijados en la Constitución o en pactos internacionales. Hay que decir que el observatorio trabaja con el Fondo de Ciencia y Tecnología y el CONICET, por lo tanto eso genera una interdisciplinariedad muy importante, también del ámbito privado y del ámbito estatal. Lo medimos con un instrumento general en donde analizamos aspectos vinculados a las condiciones de vida material de la población en materia de vivienda, de salud, acceso a la educación, la calidad de acceso a la educación, el trabajo, la calidad de los trabajos, las asistencias públicas o el grado de cobertura y protección que tiene el Estado. Medimos los ingresos, medimos también a partir de eso la pobreza por ingresos. Evaluamos la composición demográfica del grupo familiar, también evaluamos o analizamos el malestar psicológico o el grado de bienestar psicológico de la población, vinculado también a esto, violaciones vinculadas a afectaciones de derechos como la violencia doméstica a nivel de género o aspectos como la infancia. Es importante y podríamos decir que es fuera del contexto o independientemente del contexto del gobierno de turno. Por lo tanto, le da una validez importante a todos los datos y a los trabajos académicos que se van realizando. Tenemos un conjunto de dimensiones de análisis que tienen que ver con aspectos del desarrollo infantil, pero que además se constituyen en derechos que tienen los niños en la Argentina. En ese sentido, la encuesta da cuenta de aspectos de la estimulación de los niños pequeños, de sus primeros años de vida, entre los 0 y los 3 años. Luego tenemos aspectos de la socialización de los chicos a partir de que van al colegio, pero de la socialización no escolar. Aspectos vinculados al comportamiento lector de textos impresos, aspectos vinculados al acceso a nuevas tecnologías y a poder participar del mundo a través del acceso a Internet, por ejemplo, pero también aspectos vinculados a deporte, a la cultura, a su participación y formación en otros aspectos del mundo de la socialización que no es ni el escolar ni el familiar. Todas estas mediciones se realizan a través de una encuesta anual con parámetros normativos de aceptación internacional. Es una encuesta que se aplica a nivel urbano, es una muestra representativa de ciudades o aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes, cubre aproximadamente 14 aglomerados urbanos del país y se hace una muestra estratificada por nivel socioeconómico que permite captar a distintos segmentos de la población. Esta es una encuesta de 5.700 hogares que se relevan en ciudades de 80.000 habitantes y más. Se hace un relevamiento de personas de 18 años y más, que es el respondente principal de la encuesta, pero también se hace un registro completo de todos los niños de 0 y 17 años que viven en esos hogares. Es una encuesta representativa de aglomerados urbanos. Creo que es la principal encuesta privada que tiene el país. Un tercio de ellos, panel, se mantiene el mismo hogar con el fin de tener la posibilidad de evaluar cambios a nivel de un grupo familiar entre un año y otro y los factores asociados a esos cambios. Y esa muestra, como digo, es una muestra representativa a nivel urbano, no rural, de los principales centros urbanos del país. Y el trabajo de campo se realiza durante 2-3 meses, entre los meses de julio y septiembre o junio y agosto. Es una encuesta que se realiza con recursos humanos de todas las ciudades, se releva la encuesta. Esos recursos humanos son capacitados por nosotros desde la UCA
son supervisados también desde la Universidad Católica Argentina. Y bueno, son recursos humanos que viven en cada una de estas ciudades y que se dedican al oficio de ser encuestadores, de supervisores, coordinadores de grandes encuestas, con lo cual, bueno, la calidad de la información es parte del trabajo de construcción del dato que realizamos y que procuramos tener la supervisión y la capacitación centralizada en la UCAS de Buenos Aires. El uso de esta metodología permite tener una visión representativa de la sociedad argentina, pero también, como cualquier otra encuesta, puede tener sus limitaciones. Tienen un sesgo de selección y un sesgo de respuesta las encuestas, pero estas encuestas en todos lados del mundo, digamos, no solamente esta encuesta. Y también tiene otro sesgo de selección, que es que las encuestas no llegan a los más ricos. Es decir, los más ricos de la sociedad argentina son pocos, aunque uno los lograra representar en las muestras, difícilmente te abren la puerta de su casa, del country o donde puedan estar viviendo, y difícilmente obtienen tiempo para contestarte un cuestionario como el nuestro de más de 45 minutos. Los datos siempre tienen un grado de subjetividad, no siempre las mediciones, y sobre todo con un objeto de estudio que es la sociedad misma, que se va reactualizando constantemente. Por tanto, las formas de medición tienen que ir reactualizándose también, reformulándose. Lo que podemos observar que, poniendo el ejemplo, el observatorio a través de su forma, su metodología, mide un rango etario o un sector de la sociedad, el INDEC hace lo mismo, pero no siempre los resultados van a ser iguales. Y también a veces para medir los padecimientos de las poblaciones más pobres, en términos de sus afectaciones más cualitativas, porque a veces no hay lenguaje capaz de representarlo, de expresarlo, y mucho menos en un instrumento de encuesta, donde las preguntas están precodificadas. Entonces, ahí, en esos casos, hacemos estudios cualitativos. Hacemos estudios en profundidad, entrevistas en profundidad, análisis de grupos focales, llamados hoy, o grupos de discusión, en donde podemos capturar o captar o historias de vida también, donde podemos captar aspectos cualitativos, representaciones, valoraciones, miedos. Una vez que se recopila esta gran cantidad de datos, el observatorio los analiza a partir de 5 dimensiones fundamentales y luego se dan a conocer a través de informes. Uno es la subsistencia en términos económicos, pobreza y acceso a programas sociales, es uno de los informes. El segundo es una mirada del desarrollo humano integral desde un enfoque de una pobreza multidimensional que toma aspectos que están asociados a la vivienda, al medio ambiente, al trabajo, al acceso a salud y educación, a la seguridad alimentaria. La clave está puesta en el análisis de las desigualdades sociales, es decir, que no únicamente nos interesa poder observar cuál es la evolución de la tasa de pobreza, de la tasa de indigencia, de la tasa de empleo o desempleo, o de la tasa de trabajo infantil, sino que también damos cuenta de qué ocurre con las brechas de desigualdad social a lo largo del tiempo, ¿no? Si crecen, disminuyen o se estancan. Un tercer informe, o una tercera dimensión de estudio, aborda la temática del trabajo, el empleo, la precariedad laboral, la inactividad forzada, el trabajo doméstico intensivo, el trabajo infantil. Hay una cuarta dimensión que aborda la problemática del bienestar subjetivo, lo llamamos capital humano, desarrollo humano en términos de capital humano, que tiene que ver con las capacidades psicológicas, los recursos y capacidades psicológicas, los niveles de felicidad, satisfacción en la vida familiar, en la salud, con su propio cuerpo, con su propia mente, con su espíritu. Y hay una quinta dimensión que informamos, es la problemática o lo que llamamos las deudas sociales de la infancia.
También realizamos estudios específicos. Hemos hecho evaluaciones de impacto del programa de la Asignación Universal por Hijo en la Argentina, la evaluación de impacto de la tarjeta alimentar, la evaluación de impacto del programa Mi Pieza, por mencionar algunos de los más recientes. El observatorio surgió en un contexto de crisis similar al que estamos viviendo ahora. A ver, surge en el contexto de una Argentina muy complicada, también en una situación de crisis, previo a la crisis o el estallido de la crisis del 2001, se constituyó un departamento de investigación institucional en la Universidad Católica, en donde el tema central de investigación fueron lo que denominaron las deudas sociales, a partir de una convocatoria o un llamado de atención que hacen los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina acerca de las deudas sociales que en Argentina venían aumentando frente a otras deudas que eran las deudas externas. Si bien en los primeros años se terminó de definir qué era la deuda social, a partir del 2004 este observatorio lo que genera es un análisis de las diferentes problemáticas que se generan en la Argentina. En ese contexto, la universidad crea un departamento de investigación institucional y un programa de investigación en el mismo, denominado la deuda social, y convoca a investigadores dentro y fuera de la Universidad Católica a concursar para ver quién dirigía el programa. Y me tocó ser uno de los 3 directores de ese programa en el área de economía y trabajo. Y después de la crisis 2001, ya estallada la crisis, esos 3 programas se unificaron en uno y se creó el programa Observatorio de la Deuda Social Argentina en el año 2004. Los datos propios, inéditos y confiables que genera el observatorio tienen un rol muy importante, tanto para ámbitos académicos como para toda la opinión pública. Me parece que lo más importante del observatorio son los estudios y cómo se va reactualizando la metodología de los índices, cómo se utilizan los índices en diferentes sectores de la sociedad, ya sea para hacer un trabajo académico o para una opinión pública. Me parece que es importante esto, la perspectiva a políticas públicas para solucionar ciertos problemas o ciertas problemáticas que tienen que ver con las deudas sociales en Argentina. Para poder definir y diseñar políticas públicas correctas y adecuadas que den respuesta a la problemática de la gente, que efectivamente den respuesta a la problemática, se requiere de buenos diagnósticos, de buena información. Muchas veces los gobiernos tienen buena información, pero eso no es suficiente, porque para que se instalen temas en la agenda pública y los gobiernos puedan dar respuesta, además de buenos diagnósticos, requieren de reclamadores que reclamen. Que la única manera de saber si en un país estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo mal o las estamos haciendo más o menos, tiene que ver con que podamos evaluar a lo largo del tiempo a una misma población. Y creo que ese es uno de las grandes fortalezas que tiene el Observatorio de la Deuda Social Argentina, sostener a lo largo del tiempo mediciones sobre las condiciones de vida y el desarrollo de la población en aspectos que son vitales en términos de la inversión que hacen los estados y los gobiernos a lo largo del tiempo. Frente a esto, nuestra tarea es informar para que se conozca la problemática, para que haya una toma de conocimiento, pero también una toma de conciencia de los problemas y que esto pase a ser parte del debate público. Que se instale en la agenda política, en la agenda pública, el debate acerca de las deudas sociales. Que las deudas sociales que están invisibilizadas logren tener un reconocimiento y un nivel de denuncia y de interpelación a las dirigencias políticas, económicas, sociales, culturales, en función de construir soluciones, en el marco de un debate democrático. Podemos concluir que los resultados del observatorio, basados en parámetros normativos de aceptación internacional, son confiables y de gran utilidad para toda la sociedad. El observatorio cumple un rol fundamental en el fomento del debate democrático y en la búsqueda de soluciones y políticas públicas para las deudas sociales de nuestro país.